El desenlace del caso de hoy ha provocado muchísimas preguntas en todos aquellos que lo conocen. Para empezar, ¿se le hubiera dado la misma condena al culpable si la víctima hubiera sido una mujer? En segundo lugar, ¿hubiera sido tan mediático este caso si la víctima no hubiera sido un empresario multimillonario? Quédate con estas preguntas en tu cabeza porque al final del vídeo quiero que me las respondas. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura, estamos de vuelta, preparaos porque reactivamos el canal y vamos a empezar a tener un montón de casos súper espeluznantes durante esta semana y las siguientes para que tengamos un verano bien entretenido. El caso que hoy te traigo está protagonizado por una mujer llamada Elise Araujo Kitano Matsunaga, que tiene 47 años y que está cumpliendo actualmente una condena de 19 años, 11 meses y un día en una prisión de Sao Paulo. Su caso fue tan mediático que incluso se ha hecho una serie de Netflix en su honor, digámoslo así. ¿Qué fue lo que hizo Elise? Elise fue una niña nacida en Chopinzinho. Perdón antes de nada porque voy a pronunciar estos nombres de Brasil súper mal, pero lo voy a hacer lo mejor que puedo. Chopinzinho, un pueblo de poco más de 20.000 habitantes en el interior de Paraná, un 29 de noviembre de 1981, en el seno de una familia muy pobre. Cuando tan solo tenía 3 años fue abandonada por su padre y su madre, viendo que no podía hacerse cargo de ella por sí sola, pues también decidió poner tierra de por medio. Así que se quedó al cuidado de sus abuelos y de su tía materna hasta los 10 años. En esa edad fue que su madre regresó, pero lo hizo con un padrastro. Y como suele pasar en la mayor parte de estas situaciones, el padrastro trajo una pesadilla consigo, porque empezó a acosar a Elise de la peor manera posible hasta que a los 15 años ella no aguantó más y decidió huir de la casa. Empezó unos estudios como enfermera y a los 18 años, cuando terminó sus estudios, consiguió un buen trabajo en un hospital. Sin embargo, no era esto lo que ella quería para su vida. Ella en realidad soñaba con convertirse en abogada. Así que se mudó hasta la capital, hasta Sao Paulo, y allí, para poder pagarse sus estudios de abogacía, que eran bastante caros, pues no tuvo mejor idea que meterse a señorita de compañía. Ella empezó a ofrecer sus servicios a través de una página web de escorts de lujo, que fue donde conocería a Marcos, el que después se convertiría en su esposo. Marcos Kitano nació en Sao Paulo en 1969 y pasó su infancia acudiendo a las mejores escuelas de la región. Él provenía de una familia millonaria y estudió en la Universidad de Administración y Dirección de Empresas. ¿Por qué eran millonarios? Pues porque eran los dueños de una empresa de alimentación llamada Yoki, que fundó el abuelo en 1969 y le dio el control de la empresa a Marcos una vez que finalizó su licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Marcos estaba casado y tenía una hija. Sin embargo, era, pues tú sabes, como pasa con muchos empresarios, tienen mucho dinerito, andaba viendo a ver en qué flor picaba. Así fue como en 2004, metiéndose en la página web de escorts de lujo, conocería a Elise y comenzó una relación con ella, no solamente contrató un servicio y ya. Elise se convertiría en la amante de Marcos por los siguientes 3 años. Él le compró un departamento donde era que tenían sus citas y su doble vida. Mientras tanto, la esposa de Marcos no se enteraba de nada y esto, bueno, yo lo pongo un poquito en duda porque estamos hablando de 3 años en los que Marcos tenía como 2 familias, digámoslo así. Se iba con su amante Elise y después volvía con su mujer y con su esposa y ella no sospechaba nada. No sé, yo creo que más bien se hacía la tonta la señora. Finalmente, Marcos Kitano se enamoró tantísimo de Elise que decidió divorciarse de su esposa y se casaría con Elise en octubre de 2009. Al loro porque la boda no fue poca cosa, lógicamente viniendo de quien venía pues tenían que tener muchísimos invitados porque era una boda de postín, hasta 300 personas acudieron al enlace y todos aseguran que ellos eran un matrimonio perfecto, de 10, había muchísima empatía entre ellos, nunca los habían visto discutir en todo el tiempo de relación. Sin embargo, llegó mediados del año 2010 y la relación pasó de ser muy buena a ser muy mala, cuando se enteraron de que Elise
Elise tenía problemas para concebir. Aquí fue que Marcos empezó a poner sus miras de nuevo fuera de casa porque estaba buscando en la calle lo que no podía obtener dentro. El hecho de que Elise no le pudiera dar un hijo, un heredero, para él era lo peor que le podía estar pasando, y entonces estaba dispuesto a seguir quedando con mujeres en la calle para ver quién le podía dar ese hijo que él quería que después fuera el que heredara la empresa, porque recuerda que con su primera esposa tenía también una hija, entonces esto no le servía. Ya sabes, este señor pues era de ascendencia japonesa, ya sabes cómo piensa esta gente, es como que las niñas no sirven para nada. Elise estaba siendo totalmente consciente de lo que Marcos estaba haciendo, así que decidió ponerle fin al matrimonio solamente un año después de contraer nupcias con él. Estaba dispuesta a pedirle el divorcio cuando de repente un milagro sucedió porque ella se enteró de que estaba embarazada, pero por desgracia para Marcos, pues el señor no sabía hacer otra cosa más que niñas, y era efectivamente otra niña. Cuando le dio la noticia a Marcos, sin embargo, este se puso muy contento, se arrodilló, se disculpó, le juró y le perjuró que jamás volvería a engañarla, y así fue como volvió el cuento de hadas a sus vidas después de que naciera una niña llamada Elena. Pasaron 2 años más de amor, sin embargo en 2012 las cosas se torcieron otra vez, porque tú sabes lo que dice el dicho, la cabra tira al monte. Conocemos perfectamente por mi canal de Curioseando, donde hablamos de chismes, que los pichaflojas nacen y pichaflojas se mueren, ¿vale? Entonces Marcos era uno de estos. Elise sospechaba que Marcos estaba volviendo a las andadas, y en mayo de ese mismo año decidió contratar un detective privado para confirmar sus sospechas. A ver, las cosas estaban bastante claras, porque ella había descubierto unos correos electrónicos entre Marcos y una escort de la misma página donde ella antiguamente anunciaba sus servicios. Entonces, como tú comprenderás, pero bueno, quería darle aún así el beneficio de la duda. Mientras que el detective hacía su trabajo, Elise empezó a confirmar con los propios amigos y compañeros de trabajo de Marcos que efectivamente él estaba de nuevo viendo a otras mujeres. La casualidad hizo que justamente en estos tiempos la abuela de Elise se pusiera malita. Entonces ella cogió a su hija Elena y se marchó hasta su ciudad natal de Paraná para visitar a la abuelita, porque les daba miedo que falleciera y entonces pues querían ir a despedirse de ella o lo que fuera que pasara. Sin embargo, esa misma noche, un 17 de mayo de 2012, cuando Elena, su hija, y su esposa Elise se marcharon, Marcos aprovechó para quedar con su amante. Mira tú qué listo el tipo. La llevó a un restaurante de lujo y después se fueron hasta la suite del hotel. Lo que no sabía Marcos es que durante toda esta noche había tenido detrás de su culo a un detective privado haciéndole fotos. El detective le había enviado todas las pruebas a Elise, y cuando ella regresó el 19 de mayo, 3 días después de marcharse a visitar a su abuela, regresó de los nervios, y no era para menos, porque es que su esposo no solamente había estado negando lo que ya era obvio, sino que encima había contraatacado achacándole a ella que había vuelto a trabajar como escort y que encima estaba manteniendo a un supuesto amante con el dinero de la empresa de alimentación Yoki, ¿no? O sea, esto era el colmo ya. O sea, no solamente estás siendo tú el culpable y todos lo sabemos, sino que encima estás pretendiendo que sea yo la que me coma la mierda, ¿verdad? Eso no lo iba a permitir Elise. Así que llegamos al sábado 19, como te digo, que fue cuando recogió Marcos a las 6:30 de la tarde a Elise y a su hija Elena de este viaje que habían hecho a Paraná. Con ellos en el auto iba una niñera. Cuando llegaron al apartamento, la niñera, 15 minutitos después, pues hizo algunas diligencias y se marchó. Se la puede ver en la cámara del ascensor marchándose a su casa. A las 7:30, una hora después de regresar de recoger a su esposa y a su hija, Marcos sale del apartamento, se mete en el ascensor también, iba camino a por una pizza para cenar e iba hablando por el teléfono con su padre. Cuando regresa, se le ve visiblemente frustrado, pateando las puertas del ascensor mientras que sostiene la pizza en sus manos. Y es que Liz cuenta que cuando habían llegado a la casa y se había marchado la niñera, habían comenzado a pelear, porque ella lo había confrontado, de hecho le había tirado en la cara las fotografías que el detective le había hecho con su amante, y además le había dicho que lo había tenido siguiéndolo durante varios días. Esto ya ha puesto a Marcos fatalísimo. Estas que te estoy mostrando en pantalla serían las últimas imágenes de Marcos Quitano con vida. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, cuando Marcos regresó con esa pizza al apartamento, como te digo, estaba furioso. Abofeteó a Elise, le gritó, le dijo que le iba a quitar a su hija si ella se divorciaba de él, la insultó, en fin, que aquello se puso bien caliente.
así que ella se giró sobre sus propios talones y se fue a buscar al armario una de las 30 pium pium que ellos coleccionaban, porque resultaba que tanto Marcos como Elise tenían el certificado de registro del ejército brasileño para coleccionar pium pium y poder cazar con ellas. De hecho, ir de cacerías era uno de los hobbies que tenía esta pareja y además cada uno de los trofeos que obtenían los tenían colgados en las paredes de su casa, o sea, su casa estaba llena de cabezas de animales. Oh my god. Cuenta Elise: mi reacción fue salir de la habitación y tomar una pium pium porque tenía miedo de lo que me iba a hacer. Estaba a punto, sin embargo, de dejarla en su sitio porque se lo había pensado 2 veces cuando escuchó pasos detrás de ella. Cuando se dio cuenta, Marcos estaba pegado en su cara, la empezó a insultar, se empezó a reír de ella, le dijo que no tenía los santos ovarios para hacer lo que estaba a punto de hacer y ella se nubló totalmente y cuando se dio cuenta le había dado 2 pium pium a quemarropa a su esposo. Su esposo cayó redondo en el suelo y ella perdió totalmente la conciencia de sí misma. Su mundo entero se detuvo. Dice que tenía ganas de tirarse de los pelos, de gritar, de saltar, de correr por el apartamento. Ahora no sabía lo que iba a hacer. O sea, su esposo estaba allí tirado, se lo había cargado y tenía que tratar de deshacerse del cuerpo como fuera. Así que no se le ocurrió mejor cosa, ojo, que arrastrarlo hasta el cuarto donde se quedaba a dormir la niñera. Tomó un de 30 centímetros y lo dividió en 7 partes, que constaba de la cabeza, el torso, 2 brazos, la ingle y las 2 piernas. Y lo metió en 3 maletas. Ella solo podía pensar en cómo iba a sacarlo del apartamento, en cómo ocultar lo que había hecho y lo único que se le había ocurrido pues había sido disminuir, ¿verdad?, el volumen para que fuera mucho más fácil poder sacarlo del apartamento sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero lo más espeluznante de todo esto, curiosito, es que Marcos Quitano todavía seguía vivo cuando ella decidió despiezarlo. Esto lo arrojó la autopsia que le hicieron después a Marcos, aunque ella por supuesto aseguraba que no, que él ya no tenía vida. Pero ¿qué iba a saber ella? Perfectamente podía estar vivo cuando lo hizo, ¿verdad? Pues sí, la autopsia arrojó que estaba vivo. Llegamos al día siguiente, a las 5 de la mañana, cuando llega la niñera a trabajar. A las 11:30 de la mañana, Elise se ve saliendo del apartamento, se monta en el ascensor del edificio con 3 maletas. La podemos ver tirando de las maletas de una manera bastante costosa, porque claro, pesa mucho lo que lleva dentro. Su esposo no era precisamente un tipo pequeño ni delgadito, que digamos, y está manejándolas con mucha dificultad. 12 horas después de que se vean estas imágenes, ella regresa al apartamento, esta vez sin las maletas. ¿Qué había hecho? Se había ido en su auto para deshacerse de su esposo, pero las cosas no habían ido tan bien como ella pretendía, porque resulta que la policía de caminos la había detenido porque llevaba la documentación irregular. Afortunadamente, no se les había ocurrido registrar el auto, porque si lo hubieran hecho se hubieran encontrado con que en la cajuela, en el maletero, se encontraba el empresario multimillonario. Ella iba camino a Capão Bonito en Sao Paulo cuando fue multada, cuando fue parada por la policía de caminos y se dirigía hacia Paraná. Pero después de que le pasara esto, dijo: esto es una señal, y entonces vino de vuelta a Sao Paulo. Allí fue cuando de camino en Cotia tiró las maletas y fue la información de la operadora de su teléfono móvil la que la pondría a ella, la que la situaría en el lugar de los hechos, porque si no hubiera sido por este dato, pues probablemente a día de hoy seguiría libre. Apenas la policía se encontró con los restos de Marco Quitano, ella confesó todo lo que había hecho. No anduvo inventándose nada ni poniendo excusas, dijo: sí, he sido yo. Así que la detuvieron el 4 de junio de 2012, en lo que fue uno de los juicios más largos de Sao Paulo, que duró un total de 7 días. Terminaron condenándola el día 5 de diciembre a 19 años, 11 meses y un día de prisión. Ahora, mientras que ella está cumpliendo condena, accedió a ser protagonista de este documental de Netflix que te he dicho al principio del vídeo, en el que cuenta su versión de los hechos y en el que además se ha prestado para recrear todo lo que sucedió. Ella asegura que como no sabe si va a volver a ver a su hija Elena, por lo menos quería dejar testimonio de su versión de los hechos, de lo que había pasado. Mira lo que le dice en el documental: respeto las opiniones de la gente en primer lugar. Sé que hay gente que entiende lo que pasó y sé que hay gente que me desprecia. Sé que hay gente que me juzga y eso está bien. Es su opinión, pero debido a que pasé todos estos años lejos de mi hija, tenía miedo de no volver a verla, así que quería tener la oportunidad
oportunidad de contarle lo que realmente sucedió. Mira, cariño, traté de ser diferente, traté de no cometer un error, pero no pude. Elise asegura que todavía a día de hoy sueña con la cabeza de Marcos, hablándole en sueños, y que esto la tiene desquiciadita. Pues lógicamente, después de lo que hiciste, hija mía, no me quiero imaginar cómo tienes la cabecita. La que tienes tú puesta en el cuerpo, me refiero, no la de Marcos. Perdón, chiste muy malo, muy negro. Sus abogados argumentan que fue un crimen pasional, sin embargo, los fiscales aseguran que lo hizo de manera premeditada. Y ella dice algo que tiene bastante sentido. Si lo hubiera hecho de manera premeditada, pues ¿creéis que lo hubiera hecho en mi propia casa? No. Habría aprovechado un viaje que hicieron ellos a solas a un lugar bastante remoto y ahí hubiera terminado con él. Dice, fuimos a cazar a Mato Grosso varias veces. Le hubiera pium pium con un calibre 12 en medio de un pueblo indígena. Dudo que alguien lo encontrara. Si lo hubiera premeditado, nunca lo hubiera hecho en mi propio apartamento. Elise finalmente obtuvo su título en Derecho mientras que estaba en prisión y quiere que reflexionemos sobre algo. Los tipos de delitos que aprendí que existen en prisión. Hay delitos que son mucho más bárbaros que los míos, mucho más impactantes que los míos, pero nadie los menciona, nadie habla de ellos porque la víctima no era rica. La víctima era una persona común, alguien pobre. Si hubiera sido al contrario, por ejemplo, si yo hubiera perdido la vida en esta situación y no Marcos, ¿estaría él aquí hablando de eso? ¿Habría focos sobre él y gente ansiosa por saber qué pasó con la víctima Elise? ¿Quién sería yo? Cuéntame, curiosito, ¿qué le responderías a Elise? ¿Crees que efectivamente es muy injusta la forma en la que la justicia trata a víctimas y a culpables dependiendo de quién haya sido uno u otro? ¿Crees que ella hizo lo que hizo porque efectivamente estaba tan rabiosa de celos, tan miedosa de que él le arrebatara a su hija? ¿Crees que efectivamente fue un crimen pasional, que ella perdió la cabeza porque se había enterado de que él la estaba engañando, de que encima luego la amenazaba con arrebatarle a Elena? ¿Crees que ella se sentía muy inferior ante este tipo que al final era un empresario, un multimillonario? ¿Crees que le pudo jugar una mala pasada su infancia de pobreza y el estar frente a un tipo mucho más poderoso que ella? ¿De qué otra forma crees que ella hubiera podido abordar toda esta situación? Estaré leyendo con demasiado interés todos tus comentarios, reflexiones, opiniones, porque realmente este es un caso en el que yo estoy muy de acuerdo con Elise, sobre todo en un país como Brasil. Si hubiera sido ella la que hubiera fallecido a manos de su esposo, pues probablemente ni siquiera estaríamos hablando hoy en día en el canal de ella, porque no hubiera tenido tanto impacto mediático ni tanto interés de parte del público. Entonces, por ese lado yo estoy de acuerdo con ella. Eso es claro, que al ser una persona empresaria y multimillonaria y un hombre el que ha fallecido a manos de su esposa, entonces claro, es como, oh Dios mío, todo el mundo se le echa encima. Pero también estoy de acuerdo con que si él lo hubiera hecho con ella, probablemente la condena hubiera sido mayor, porque si te das cuenta, después de todo lo que hizo Elise, 19 años, 11 meses y un día, ¿no te parece como poca condena, como muy baja? En fin, este caso tiene un montón de factores, de variables, que no me permiten tener como una visión demasiado clara o una opinión demasiado clara de qué es efectivamente lo que pasó, así que a ver si me ayudas tú con tus reflexiones. Espero que te haya encantado el caso de hoy, que te haga pensar mucho. Si no quieres perderte el siguiente, que ya lo estoy preparando y lo vamos a tener nada, en un par de días, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que nos vamos viendo por mi Instagram, donde tienes todo sobre mi proceso de Curio Fitness, consejos sobre cómo mantener una vida más saludable, recetas, entrenamientos gratuitos y todo sobre lo que te puedo aconsejar. Ya sabes que estoy estudiando un máster en nutrición deportiva y personal trainer, así que por ahí te voy lanzando mucha de mi sabiduría. A ver si me titulo ya, Dios mío, qué ganas tengo para poder ayudaros. Yo te mando un suculento besote donde más te guste, para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día, tan feliz de estar aquí de nuevo. ¡Mua! ¡Chao!